Hola exploradores, bienvenidos a un video más por las rutas por Panamá, que en esta ocasión decidimos hacer una de las travesías más hermosas pero exigentes físicamente que hemos hecho hasta ahora, llamada Cascada del Gran Tife, siendo esta la segunda más alta del país, el cual está ubicado en el corredor biológico mesoamericano en la región central panameña o Cordillera Central. Y para explicarles cómo llegar a este lugar desde Ciudad de Panamá, a 17 kilómetros después de Penonomé, Coclé, por la carretera interamericana, está la comunidad de La Candelaria, y verás un letrero a mano derecha anunciando el Parque Nacional Omar Torrijos. Toma por esa carretera hasta la comunidad del Copé, aproximadamente 35 kilómetros, y de ahí siga hasta la comunidad de Barrigón. Ahí termina la calle de asfalto y al seguir llegas hasta la sede del parque. El camino de tierra principal del Parque Nacional es lo que te lleva hacia el Tife. Toda esta logística fue organizada por nuestra compañía aliada Panama Friendly Expedition, el cual, con su excelente servicio, un personal capacitado, muy profesional, con altos estándares de seguridad, radios de comunicación, equipos de primeros auxilios, entre otros, nos permitieron disfrutar estos días sintiéndonos protegidos y atendidos durante toda la travesía. Les dejaremos en la descripción del video su contacto para que puedan organizar sus grupos para visitar este lugar y muchos otros que ofrece esta compañía. Ya saliendo desde la sede del parque llamado El Calvario, tomamos una 4x4 que tiene más capacidad de llevar pasajeros y nos condujo más adelante del camino hasta el mirador de la Cruz del Calvario. Ahí nos aclimatamos un poco y tomamos algunas fotografías, para después avanzar hasta un punto donde el camino se pone mucho más lodoso que impide que la pick-up pueda continuar, y allí empezamos nuestra caminata. Este camino se hizo antiguamente para explotar la madera de la zona desde hace varias décadas, antes de que fuese declarado Parque Nacional. La caminata de hoy es un descenso de 1132 metros hasta llegar al pueblo de Caño Sucio, básicamente bajada la mayoría del tiempo, tomando un promedio de 6 horas hasta nuestro punto de llegada, a paso firme, sin prisa y con algunos descansos. El camino es arcilloso y si realizas esta caminata en temporada de lluvia puede ser bastante resbaloso, así que tomar atención. Incluso ahora que estamos en verano había bastante lodo. Al llegar a Río Blanco, como le llaman los lugareños, encontramos que el puente colgante que lo atraviesa estaba completamente destruido y aprovechamos el bajo nivel del agua por estar en época de verano y pudimos pasarlo sin inconvenientes. En época de lluvia hay que tener en cuenta las posibles cabezas de agua y el mayor caudal que dificulten atravesarlo. Nunca atraviesen ríos después de un fuerte aguacero por su seguridad. Para darle a todos una información relevante que les puede ser de utilidad, el Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera, corregimiento del Copé, en la provincia de Coclé, es un fabuloso parque que nos ofrece una variedad de biodiversidad animal y vegetal asombrosa, además de lindos paisajes, cascadas enormes dentro de sus 25.275 hectáreas de bosques primarios. Este parque nacional fue creado mediante un decreto ejecutivo número 18 el 31 de julio de 1986 y está incluido dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas para preservar la gran cantidad de diversidad biológica de la región central panameña y Cordillera Central. Y llegamos a nuestro destino después de 6 horas de caminata, 8 kilómetros aproximadamente desde nuestro punto de partida del Calvario hasta la comunidad de Caño Sucio. Pudimos descargar nuestras mochilas, descansar un poco en esta pequeña casa de madera, hidratarnos, comer algún snack, que aprovechando algunas palmas de coco que habían allí, los muchachos de Panama Friendly bajaron algunas pipas repletas de agua que nos cayó de maravilla, ya que el día fue muy soleado y sudamos muchísimo. Les presento a Juana, una de las líderes del equipo, que nos dio una breve charla de lo que haremos el día siguiente en la caminata a la cascada del Gran Tife, o Tife 1, y el Tife 2, ya que son dos cascadas que visitaremos, y conocer pormenores de tiempos y recomendaciones.
De verdad que después de tantas horas de caminata el grupo queda bastante cansado, pero fascinados con lo hermoso del lugar y su biodiversidad. Ya finalmente descansamos en la casa del señor Stalin, que fue nuestro campamento, y se pudo relajarse el resto del día disfrutando de una vista bellísima de la montaña. Y nada como una comida preparada con leña en un lugar como este, a base de yuca orgánica cultivada en el mismo lugar, avena, carne de res, que con la larga caminata el hambre era tremenda, nos ayudó mucho a recuperarnos. Incluso un vino tinto que llevó una de nuestras compañeras del grupo, que le dio un toque agradable a la cena, que quedó muy rica por cierto, hecha por los muchachos del staff. ¿Y quién dijo que los hombres no tienen buena mano en la cocina también? Y ya al siguiente día nos levantamos muy temprano en la mañana, justo cuando hay un poco de luz al amanecer. Empezamos nuestra travesía al Gran Tife. En franca subida, pasamos la pequeña casa del día anterior, tomamos el sendero de la parte de atrás de dicha casa. Hasta que empiezas a pasar por un bosque rocoso con selva primaria, árboles enormes y una gran variedad de vida silvestre. Desde Caño Sucio hasta el Tife son aproximadamente 2.3 kilómetros a través del bosque. Todos los senderos y estos caminos en este recorrido pueden contener mucho lodo y ser resbalosos, hay que tomar precauciones. Ya empezando el sendero puedes ver que la fauna y flora de este lugar es increíble, ya que es bosque primario. El señor Stalin, que es el dueño de la casa donde estamos pasando las noches, nos acompañó todo el camino, el cual nos enseñó sobre plantas medicinales y muchos usos de las plantas y árboles. Esto nos debe servir como una reflexión, ya que la cura de miles de enfermedades del ser humano están acá, en las plantas, en el bosque, y si seguimos talando los bosques y destruyendo la capa vegetal del planeta, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Si caminas por un sendero como estos, posiblemente en alguna de estas plantas puede estar la cura del cáncer u otras enfermedades de otro tipo, que tal vez nunca lo sabremos. Como dato asombroso, el ser humano viene utilizando las plantas medicinales de los bosques por al menos 5000 años. El número total de especies vegetales que se utilizan con fines medicinales podrían llegar a las 50.000. Más de 1.000 millones de personas en todo el mundo utilizan hierbas medicinales, remedios caseros para tratar la diarrea de niños, mordedura de serpiente, el asma, la difteria, la hidropecia, problemas de hemorroides, la encefalitis, la bronquitis, entre otros. En China, casi 5.000 de las más de 26.000 especies de plantas autóctonas de ese país se usan para la industria farmacéutica. De este lado estamos en una Y. A la derecha agarramos directo Tife 2, que es el más pequeño, donde uno puede nadar. Y hacia la izquierda Tife 1, que sería el que normalmente siempre vemos en fotografía, el más alto. Perfecto. Si me permiten unas recomendaciones para esta travesía, usen calzado cómodo, lleven zapatos de senderismo con suela de goma antirresbalante, ya que estas rutas cuentan con terrenos muy complicados. También recomiendo llevar repelente contra insectos, es muy importante y no lo olviden. Lleven impermeable para la estación lluviosa, ya que un buen aguacero para no estar todo el día mojado te protegerá bastante y evita resfriados. Lleven también ropa ligera de secado rápido, ya que se suda mucho durante el recorrido. La mochila para senderismo preferiblemente no muy grande, ya que se debe evitar llevar mucho peso porque el recorrido es bastante exigente. Recomiendo al menos 5 litros de agua porque el calor húmedo deshidrata bastante el cuerpo.
bueno, después de una hora aproximadamente disfrutando de la cascada del Gran Tife, tomamos muchísimas fotos, descansamos, comimos algo ligero, recobramos fuerzas y nos dirigimos hacia la segunda cascada, llamada el Tife 2, que también le llaman Tife abajo por estar en el recorrido del río que fluye hacia abajo en dirección a la vertiente del Atlántico. Nos producía alegría escuchar el sonido de la segunda cascada, que ya estamos más y más cerca, que a pesar del cansancio estamos disfrutando muchísimo esa travesía, y personalmente me sorprendió por lo espectacular de ese pozo, ya que era enorme, con sus aguas cristalinas y un buen caudal. Nos metimos a bañar inmediatamente para disfrutarla y refrescarnos. Este es un lugar mágico, casi como jurásico, agreste, primitivo, pero a su vez hermoso, haciendo que este esfuerzo valiera la pena. Como dato interesante que investigué sobre las cascadas o saltos más altos y caudalosos de Panamá están el Chorrillo en Veraguas, que puede tener hasta 130 metros de alto, Chorro de Arriba en Olá, o sea, los Chorros de Olá, con 125 metros, que visitaremos próximamente en nuestro canal Naturaviva Explorer. También tenemos el Salto de los Monos en Colón con 80 metros. Y si hablamos de la caída libre descubierta hasta el momento, el Salto del Quiquí es la cascada más alta con mayor caudal, ubicada en la comarca Naguá-Gublé. De unos 45 metros el Salto Espino en Veraguas y por supuesto el Chorro Gran Tife acá en Coclé, que tiene 50 metros, siendo la más alta de las provincias centrales. Y finalmente, después de esta espectacular travesía y un merecido descanso en las hamacas del campamento, nuestra compañera de viaje María Alejandra prendió un palo santo y nos enseñó un poco sobre sus propiedades de aromaterapia y relajación con sus esencias, pasando el resto del día conversando con el grupo, compartiendo en una deliciosa cena y a dormir para el siguiente día madrugar para ya irnos y finalizar este viaje. Adelante, te copio. ¿Cómo van? Aquí a 3 minutos de salir. Listo, copiado. Y ya a primera hora, con todo organizado para el regreso, nos preparamos para el camino al punto del Calvario, donde nos esperaba la camioneta 4x4, que a buen paso el trayecto nos duró 5 horas aproximadamente, a pesar de que todo era subida. Mi más sincera admiración por mis compañeras de viaje, la señora Nelly, María Alejandra, María Beatriz y Katy, que a pesar de lo exigente de esta aventura, resistieron el voltaje. Gracias por su compañerismo y sus buenas energías. Aprovecho para agradecer a todo el personal, a Juana, a Héctor, Rolando y Carlos por su excelente atención y su vocación de servicio, al señor Stalin, dueño de la casa, por su hospitalidad. Por supuesto, al dueño de la compañía de Panama Friendly Expedition, el señor Eduardo Batista y su esposa, que nos permitieron documentar este fantástico lugar. A ustedes por acompañarnos hasta acá. Apóyanos con una suscripción, dale like, comenta y hasta la próxima aventura. Hasta luego.